Julieta Aydar. And I would like to present her because she is a doctora en Ciencias Políticas de la UNAM, profesora de tiempo completo, posgrado en Antropología Social de la ENAC, es coordinadora de cuerpo académico y de la línea de investigación de análisis del discurso y semiótica de la cultura. Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso ALED, es miembro de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos IAS y es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Retórica. Es miembro del comité de redacción de la revista Discurso y Sociedad de España. Entonces, para nosotros es un enorme placer tener aquí a la profesora Julieta Aydar y tiene entonces usted la palabra, profesora Julieta. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias por poder participar en ese evento tan importante con los investigadores jóvenes, ¿no? Sobre la semiótica, y que pudieron convocar tantos países y tantas personas. Me parece muy importante ese diálogo que se abre. Como planteaba Blanca, agradezco a toda la organización, al comité organizador de ese evento, ¿no? También logrado y todo. Muchísimas gracias por ese espacio. Entonces, ya inicio porque tenemos poco tiempo. Entonces, la idea de esa mesa es justamente presentar jóvenes investigadores que trabajen con la relación entre la semiótica, la complejidad y la transdisciplinaridad, y en donde se aportan modelos teórico-metodológicos y categorías con la construcción de esas perspectivas. Para iniciar la mesa, voy a plantear, entonces, voy a empezar a compartir con ustedes mi presentación breve. No sé si Blanca va a ver el tiempo, si no, Daniel o Cecilia me avisan cuando tengo 10 minutos, o Blanca va a ver los minutos. Yo te voy avisando el tiempo, pero tienes 15 minutos, querida. Entonces, ¿qué? Va a poder cortar y dar el tiempo para los otros, para que haya las preguntas, ¿no? Entonces, voy a compartir. Ok, voy a compartir con ustedes. ¿Ya ven? ¿Se ve, Blanca? Perfectamente, sí, perfectamente se ve. Es que estoy viendo aquí la forma de poner en pantalla completa. Un momentito. No consigo poner en pantalla completa. Ok, un momentito. Ay, Dios. ¿Cómo hago para poner en pantalla completa? Es que tengo que sacar aquí ok, ya. Saco eso y ahora pongo en pantalla completa. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ahora, empezamos a exponer lo de la mesa, ¿no? En el segundo encuentro internacional de investigadores de carrera temprana, en donde tenemos mucho gusto de estar aquí. Semiótica, complejidad, transdisciplinaridad, aportes teóricos metodológicos. Entonces, vamos a presentar en primer lugar las epistemologías críticas, no todas porque no nos da tiempo, algunas nomás, pero quisiera por lo menos enlistar, ¿no? Algunas de las epistemologías que estamos trabajando, que son 6, y que son epistemologías que permiten una apertura de los procesos cognitivos y un análisis de todos los procesos en términos de los varios niveles de realidad, donde está lo cultural, lo ideológico, el poder y, por supuesto, la semiosis y el discurso. Entonces, ahí tenemos la epistemología críticas y las premisas complejas, transdisciplinares y decoloniales. Las epistemologías críticas que estamos trabajando en el equipo, en donde los alumnos articulan las epistemologías, ¿no? Quizás no las 6, pero por lo menos 2 o 3, ¿no? La gente que trabaja con nosotros en la línea de investigación de análisis de discurso y semiótica de la cultura, semiótica visual, muchos tipos de semiosis, en fin, con el feminismo, varias cosas. Entonces, lo que tenemos es que tenemos epistemologías ancestrales que son revisitadas, la epistemología de la complejidad, la epistemología de la transdisciplinaridad, la epistemología de la decolonialidad, que nació propiamente en América Latina, pero que ahora ya se expande a África y a otros países en donde hay procesos de descolonización. La epistemología del sur, más conocida, que es la de Boaventura de Souza,
y la epistemología materialista revisitada. En estas epistemologías se generan planteamientos críticos frente a las hegemónicas, que posibilitan nuevos caminos para reflexionar y proponer una nueva civilización, una nueva humanidad más allá del antropoceno. Presentan estas epistemologías las siguientes características generales. Primero, asumen la necesidad de reconocer todos los procesos cognitivos que se desarrollan en todas las culturas, los de Occidente y los de Oriente. Se sitúan en la vanguardia porque aceptan varios tipos de conocimientos, no solo el racional, sino también el emocional, el mítico, el mágico, el intuitivo, el práctico, el artístico. Proponen escenarios distintos relacionados a un pensamiento crítico en donde se defiende la igualdad de todos los seres humanos, de todas las culturas, y propone abrir campos para superar todo tipo de dominación y de injusticia. Colocan la dimensión ética como fundamental para lograr superar los obstáculos y las contradicciones de la humanidad y de las civilizaciones actuales. Abren caminos de convergencia, de diálogo entre múltiples dimensiones de la complejidad humana. Entonces, ahora vamos a ver la epistemología ancestral. No nos da tiempo, es una pena, pero yo dejo aquí en el video para que se vea, digo en el PowerPoint para que se vea, no me da tiempo de leer esta. La epistemología de la complejidad, sí, vamos a parar un poquito. Tiene varias premisas. Es una síntesis, ¿no? Para que veamos cómo después ustedes, lo que va a exponer Cecilia y Daniel, van a ver el uso de esos modelos, de esas categorías. Vemos la incertidumbre, lo impredecible y lo imprevisible. Implica también tres pilares de la complejidad, que es lo dialógico, lo recursivo, lo hologramático, que son principios fundamentales. Implica que en todos los sistemas complejos, en todo el sistema como son el sistema semiótico, la semiosis, el discurso, hay entropía y negentropía, en donde hay una recursividad entre desorden, orden, interacción y organización. Existe la figura del bucle tetralógico, que es ese de arriba, que es desorden, orden, interacción, organización, que es una unidad analítica nuclear para Edgar Morin, con la espiral cósmica, con espirales que están en lo micro y en lo macro. Los sistemas complejos que van desde el cuerpo humano hasta todos los sistemas que existen en la sociedad, en la cultura, los sistemas semióticos, son abiertos, recursivos, retroactivos y relacionados con la auto-eco-organización viviente. Y hay una lógica muy importante contra la lógica clásica, que es la lógica de lo contradictorio, que es fundamental. En todos los fenómenos está lo antagónico y lo complementario al mismo tiempo, principio también presente en el taoísmo. Aquí yo quisiera parar un poquito porque esa lógica de lo contradictorio está presente tanto en la epistemología de la complejidad como en la epistemología de la transdisciplinaridad, y hacíamos dialogar esa premisa con otras epistemologías que hemos colocado. Y en términos de los sistemas semióticos, de las producciones de sentido, lo interesante es que ya no tenemos la dicotomía del binarismo estructural, ¿no?, que predominó en toda semiótica, en la lingüística y en el mismo análisis de discurso, ¿no?, en todo el siglo XX, hasta la década de 70. Y es a final de la década de 70 que empieza a resquebrajar el paradigma del estructuralismo, que es el binarismo estructural, para dar camino a otros elementos, como es la lógica de lo contradictorio, en donde se supera la idea del binarismo. O sea, blanco, negro, día, noche, frío, caliente, ¿no?, que estaba en Lévi-Strauss, está en la lingüística estructural, sino que ahora es un continuum que se piensa en términos de series continuas que plantea la epistemología de la complejidad. Y también el sujeto, trabajado desde la complejidad a la transdisciplinaridad, es un sujeto que da una mayor densidad y una mayor arquitectura para trabajar el sujeto complejo de la producción de la semiosis y del discurso. El sujeto complejo es transdimensional, contradictorio, en movimientos recursivos, horizontales, verticales, diagonales. Es lo que dice Edgar Morin, el homo complexus. Después de la epistemología de la transdisciplinariedad, ¿cuánto tiempo tengo, Blanca? Blanca.
You have like minutes more. You have 4 minutes more left. Ok. Entonces, voy a seguir 2 minutos más, ¿no? Ok, niveles de la realidad, en la transdisciplinaridad tenemos niveles de la realidad del objeto, las dimensiones global, regional, nacional, local, lo macro y lo micro, niveles de realidad del sujeto, las distintas normas de percepción que se configuran en la subjetividad y la transdimensionalidad del sujeto, y rompiendo con la posición cartesiana, la relación sujeto-objeto, que es recursiva, en donde vemos que todo lo subjetivo es objetivo y viceversa. Quiere decir que no hay la separación, sino que hay una recursividad entre el sujeto y el objeto, cosa que la posición cartesiana y las otras tendencias habían separado. El sujeto y el objeto transdisciplinarios ligados a la transdimensionalidad, la transrealidad y la transsubjetividad. El tercer incluido y el tercer oculto también presentes en el paso de los niveles de realidad del objeto y de los niveles de percepción del sujeto que ustedes van a observar en las exposiciones, en concreto en los modelos operativos que van a usar Cecilia y Daniel, y en las categorías transdisciplinares que van a usar en su exposición. Y la transculturalidad como un proceso articulado orgánicamente con la transdisciplinaridad, donde juega un papel medular los niveles de realidad. Seguimos en la epistemología de colonialidad, quisiera leer rápidamente, casi vamos a terminar. Y la decolonialidad justamente es junto con la epistemología del sur, son epistemologías que están críticas, que están contra las epistemologías hegemónicas de Occidente. Por lo tanto, en estas epistemologías, en los trabajos de investigación de las culturas, de la sociedad, de la historia, de la semiosis, lo que vemos son visibilizar los procesos cognitivos que están excluidos por la hegemonía occidental, que produjo varios epistemicidios en América, en Asia, en América, Asia y África. La decolonialidad del ser, del saber, del hacer, del poder, que conlleva a implicaciones y procesos muy complejos y transdisciplinarios de resistencia, de reexistencia. Las dos defienden el reconocimiento de los procesos cognitivos desde otras trincheras, desde las fronteras excluidas por la hegemonía y la inclusión, un momentito. Ok, y la inclusión del sur simbólico de todo lo ancestral milenario. Las dos proponen la recuperación, la conservación, la lucha por la memoria de la cultura, por la memoria histórica ancestral y por otros tipos de memoria que existen a pesar de los milenios a siglos de dominación en el mundo. Y criticar a profundidad al despojo y recuperar todas las prácticas y elementos usurpados. Epistemología materialista revisitada, no me da tiempo. Las premisas complejas transdisciplinarias y decoloniales. Implica la ruptura de las fronteras entre las ciencias sociales, pierde pertenencia, la separación entre antropología, historia, sociología, política, entre otras. Ruptura de las fronteras entre ciencias naturales, pierde pertenencia a las fronteras entre física, química, biología, genética. Y la ruptura epistemológica de esas epistemologías, la ruptura fuerte es que hay un continuo entre ciencias naturales, ciencias sociales humanas, ciencias exactas y ciencias artísticas, lo filosófico, lo espiritual, lo sagrado, lo religioso. Es un desafío importante y en eso estamos en el siglo XXI. Rupturas epistemológicas necesarias para lograr conocimientos transdisciplinarios complejos decoloniales para enfrentar los problemas del mundo, de la humanidad del siglo XXI. Y la reconstrucción desde estas epistemologías críticas del ser, saber, conocer, poder hacer desde lo decolonial y la epistemología del sur. Muchas gracias. Debo de compartir. Y ahora damos la palabra a ver, Blanca, a Daniel, perdón, Cecilia primero. ¿Tú vas a dar la palabra? Sí, está bien. Me gustaría entonces leer la presentación de Cecilia. Cecilia Berenice Fajardo Villegas cursó la licenciatura en Psicología en la UNAM. Sus intereses las llevan a ingresar al posgrado en Antropología Social en la ENAC para desarrollar estudios sobre la relación de pareja en población indígenas en México. Actualmente es candidata a doctora en Antropología Social con labor etnográfica en localidades del centro de México.
su trabajo en torno a emociones, género y subjetividades en la pareja se ha caracterizado por el análisis de problemáticas desde un enfoque transdisciplinario. Entonces, bienvenida entonces, profesora Cecilia Berenice. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días, buenas tardes. Agradezco el espacio que brinda este congreso para la difusión de investigación y a la doctora Julieta Haidar por su aportación e incansable entusiasmo en los estudios de las epistemologías alternativas y por ende en su labor por impulsar nuevas formas de hacer investigación. Voy a compartirles una presentación para que vayamos haciendo el seguimiento de la exposición. ¿Me pueden indicar si se ve? Sí, se ve perfectamente. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues la aclaración de que todos los materiales que presento pues son sin fines de lucro, muchos, bueno, elaborados por mí y otras fotografías que se citan respectivamente. El título de esta ponencia es la condensación semiótico-discursiva, la dimensión corporal de mujeres ñañús a través de la práctica de pareja. Es cierto que he realizado estudios en la pareja en grupos de origen ñañú en tocando diferentes rutas analíticas. Esta ocasión, pues escogí la dimensión corporal para hablar de ello y ejemplifico con ayuda de algunas fotografías. El estudio se realiza en los municipios de Ixmiquilpan y Cardonal, pertenecientes al estado de Hidalgo, en el país, en México. La exposición va a enfatizar una de las rutas analíticas que ha develado el corpus de análisis, es decir, en los datos etnográficos recabados predomina la participación y profundidad de aportaciones de mujeres en lo que respecta a la práctica de pareja. Ahora bien, ¿por qué optar por la epistemología de la complejidad? En primera instancia, pues por la evidente oportunidad de realizar estudios que no promuevan la fragmentación, la reducción del conocimiento, la completud ni la hegemonía, como lo hemos visto con la introducción que nos presentó la doctora Julieta acerca de estas epistemologías alternativas. Lo cual no quiere decir que se descalifiquen otros estudios. Sucede que el enfoque de la complejidad es una opción que vincula esfuerzos, como la teoría de sistemas y la termodinámica, por ejemplo, y que asume la producción de conocimiento desde la heterogeneidad y la apertura, con énfasis en los procesos, las contradicciones, los niveles, y que rompe entonces con una lógica dicotómica y de causalidad lineal, como bien se acostumbra hegemónicamente que sea la ciencia, ¿no? Tales implicaciones se pueden reafirmar en los principios de Edgar Morin, algunos de ellos ya mencionados por la doctora Julieta, de los cuales yo solamente voy a mencionar por ahora los que permiten tener un panorama general para fundamentar los ejemplos de la exposición. Remito a Morin cuando apunta que la organización es el rostro interiorizado del sistema, es decir, interrelaciones, y el sistema es el rostro exteriorizado de la organización, es decir, forma y emergencia. Siguiendo el planteamiento de Morin, la categoría organización incorpora el argumento del movimiento como productor de regularidad o estabilidad dinámica, de tal manera que la realidad se concibe en términos de interacciones, organización, desorganización y reorganización. Y entonces, así, la organización se define como la disposición de relaciones entre componentes que producen una unidad compleja o sistema. Y a su vez, en la propuesta moriniana, un sistema solo es posible por apertura. La configuración del sistema depende tanto de las relaciones entre elementos como de la modificación por ingreso de nuevos materiales. Vale entonces apuntar que existen antecedentes documentales como códices, relaciones geográficas, cuentos, citados por Silvia Marcos y otros teóricos, así como datos de mi investigación en curso que sustentan la apertura organizacional en población de origen ñañú. Es decir, formas de existir que no fragmentan el cosmos del cuerpo, y en esta trama todas las prácticas adquieren significado. Silvia Marcos lo define como equilibrio en devenir o equilibrio fluctuante, que puede concebirse como el agente que modifica permanentemente los términos de las dualidades y al hacerlo les confiere flexibilidad y plasticidad e impide la estratificación. Considerando entonces lo anterior, hay que detenernos un momento a reflexionar sobre una dimensión que haya entre población de origen ñañú, fundamento como principio del par o dualidad fluida, en el que no existen posiciones estáticas, sino complementarias, aunque sí distintas, dimensión que en nuestra esfera
de sentido se ha denominado género y que hasta hoy en día comprende críticas importantes respecto a la polarización a la que ha dado lugar. Menciono esto porque es una dimensión de igual importancia en la investigación de la relación de pareja y que obviamente se teje con el análisis de la dimensión corporal o la corporalidad, que es lo que estoy desarrollando. Bueno, bien, entonces, por consiguiente, esta exposición aporta una respuesta al cuestionamiento eje: ¿cuáles son los elementos más significativos de la corporalidad en las prácticas de vida en pareja ñañú? Aunque lo corporal para el ser humano es una condición sin la cual no hay existencia, ya que es materialidad que confecciona los niveles de realidad y no solamente un sustrato biofisiológico, también es evidente que el orden hegemónico en investigación obedece a un patrón que promueve la fragmentación y retoma el cuerpo como un agregado mental. Consecuentemente, para comprender la dimensión desde la conjunción epistemológica, transdisciplinariedad, complejidad de colonialidad, se recuperan y ponen a discusión planteamientos cuyo contenido es relevante y complementario. Por un lado, la producción de sentido en población de origen ñañú, que responde al principio del par y al equilibrio en devenir que ya habíamos mencionado, lo cual se puede traducir como una forma de existencia que involucra la organización por contraste e inclusión en un acoplamiento dinámico y sensible al ambiente. En palabras de Marcos, lo que se lee en el cuerpo de estas culturas ancestrales son signos de relaciones con el universo. Inversamente, el mundo exterior es rico en signos que hablan del pequeño universo que es el cuerpo. Esta misma autora, Silvia Marcos, presenta una definición en sentido amplio. El cuerpo es un vórtice que absorbe y descarta, y a través de este movimiento está en contacto permanente con todos los elementos del cosmos. Por otro lado, las reflexiones de Le Breton del cuerpo como sustrato de identidad, cuya organización produce ritualidad, al mismo tiempo signo de individuación. Este teórico precisamente señala la separación moderna o ruptura ontológica que encuentra en contraste con pueblos ancestrales. Luego viene la categoría de hábitus de Bourdieu como principio incorporado, regulador y generador de prácticas e ideologías. Mutable frente a la emergencia de condiciones materiales, inconsciente e historizado. Expresado de otra manera, el hábitus se complejiza en la continuidad de la realidad, pasando del sentido restringido de estructura al de equilibrio dinámico. Todas estas, de alguna manera, aportaciones teóricas o categorías que hemos encontrado a lo largo de la revisión, tratemos de hacer tratamos de tejerlo a partir de las epistemologías alternativas, en particular la epistemología de la complejidad, precisamente para dar lugar a una categoría transdisciplinaria y compleja que vendría siendo la corporalidad, que obviamente parte de estos principios que habíamos mencionado al principio y que también la doctora Haida nos hizo favor de dar en la introducción, ¿no? En esta introducción. Bueno, bien, pues se recupera también la categoría de corpósfera propuesta por Enrique Finol, con fundamento en la semiótica rothmaniana, el conjunto de los lenguajes, bueno, que define como el conjunto de lenguajes que se organizan, actualizan y realizan gracias al cuerpo, entendido como un complejo semiótico de numerosas posibilidades que abarca todos los signos, códigos y procesos. No obstante, nosotros lo ampliamos con la categoría compleja y transdisciplinaria de práctica semiótico-discursiva, que implica un diálogo entre la semiótica rothmaniana y la Escuela Francesa de Análisis del Discurso, y entonces esto es lo que nos permite equiparar los sistemas de modelización primaria y secundaria con el proceso, con las condiciones de producción de sentido, para entender la corporalidad como un conjunto particular de discursos semiosis que transita a distintas materialidades como la simbólica, la biofisiológica, la psicológica, la política, etc. En ese sentido, el cuerpo, o lo que se ha venido conociendo como el cuerpo, que sería una materialidad biofisiológica, sería en todo caso un nivel de organización de la corporalidad en sentido complejo. Atendiendo la corporalidad entonces como una dimensión semiótico-discursiva del sujeto que parte de la materialidad físico-biológica, pero no se reduce a ella, se expone la organización de sus elementos en población de origen ñañú. A partir de una selección recuperada de archivos historiográficos, fotografías en particular, capturadas entre 1940 y 1950, de acuerdo a los datos de las fuentes respectivas, pues cuyos principales elementos van a comprender
dirección de la mirada, posición de los brazos, manos, posición de la cabeza y ausencia o presencia del calzado. Aquí presento las fotografías, solamente voy a presentar 2 pares de ejemplos. Bueno, vemos la dirección de la mirada decaída en las mujeres ñañús de esta época, tal como lo fundamentan los fragmentos de entrevistas y comunicados personales también en la investigación contemporánea, pues son una extensión corporal del mandato que les dicta comportamientos de servicio, así como del hecho de que no reciben beneficios y o recompensas a voluntad, en otras palabras, de su carencia de estatus. Asimismo, dicha carencia de beneficios genera en las mujeres sentipensares que atañen a un reclamo excesivo de atención. En contraste, los varones miran hacia arriba, al frente, e incluso dirigen hacia arriba el mentón, afirmando a través de la materialidad físico-biológica de la corporalidad, sentirse merecedores, receptores de atención, es decir, su elevado estatus se manifiesta y su posición de poder. Luego, la colocación de las manos a la altura del pecho en las mujeres comprende un límite respecto a quien captura la fotografía y en ese sentido probablemente la incorporación de una forma de protección debida al lugar sociocultural que históricamente se le ha asignado. En cambio, en los hombres, la posición de los brazos, descansando en los costados del cuerpo de forma relajada, expone su apertura y confianza, reafirmando la seguridad de su lugar de mayor jerarquía. Finalmente, un elemento en suma relevante para el análisis de la corporalidad de las mujeres de origen ñañú, por ende las prácticas de pareja, se halla en la ausencia del calzado, a diferencia de los hombres que llevan huaraches. De tal manera que estos elementos evidencian las interacciones con el modelo de existencia ancestral y sus transformaciones, es decir, tomando en cuenta el tránsito o devenir sin fragmentación, sujeto-ambiente que habíamos ya tratado o mencionado al principio, que caracteriza la producción de sentido en poblaciones de origen ñañú, se identifican 2 aspectos analíticos. El calzado en los hombres como límite material de carácter físico y en las mujeres la frontera que comprenden los pies en la tierra. Es decir, ese límite o contacto respectivamente interactúa en 2 niveles de realidad, el sociohistórico y el cósmico. Es decir, que por una parte, el primero, que involucra entre hombres y mujeres la división sexual del trabajo y el diferencial jerárquico y la violencia. O sea, es esa materialización de la diferencia entre hombre y mujer en la cultura ñañú y dado toda la revisión histórica acerca de la posición de la mujer y que viene a materializarse en esas fotografías en la presencia o ausencia de calzado, algo pudiera ser un detalle, ¿no? Que comprende, bueno, también en otro sentido, la transformación de cierta continuidad semiosférica o forma de existir que no fragmenta. A esto me refiero cuando digo que a este nivel cósmico en el que las mujeres mantienen los pies sobre la tierra y en ese sentido la intersección semiosférica entre esta cosmovisión de continuidad con la tierra, con sus orígenes, y es el límite que implica el calzado de los varones que ya se están introduciendo en la semiosfera de la modernidad y con ello pues vienen transformaciones, ¿no? En fin, bueno, todo esto para conceptualizar la corporalidad como un complejo condensador semiótico discursivo en equilibrio. En otras palabras, un tejido de recursos en devenir disponibles y mutables acorde al contexto. Y bien, pues aquí nada más como para finalizar, tenemos este ejemplo, que es un ejemplo de una fotografía de la época contemporánea de una población ñañú, particularmente de la población en estado de Hidalgo con la que yo trabajo, y viene solamente como para pues poner ahí, dejar a discusión precisamente la transformación de esa expresión corporal de la pareja, porque entonces vemos posición de brazos, la mirada, los pies, o sea, vemos el contraste entre las fotografías anteriores, los 2 pares de ejemplos en los que hablamos de estos límites y de estas fronteras, y lo que ahora encontramos en población contemporánea, ¿no? Creo que por mí sería todo. Hasta ahí. Voy a dejar de decir. Justo a tiempo. Oh,
Muy buen trabajo, qué bonito. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora entonces le doy paso al profesor Daniel Giovanni Alzate Díaz. Él es egresado de la licenciatura en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México y de la maestría en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudia actualmente el doctorado en la Escuela Nacional de Antropología y Historia y es profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y director de la revista digital Tramantini. Mosaico humanístico, área de interés, relación entre el género, el discurso y la semiótica. Bienvenido entonces, Daniel Giovanni. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien. Pues vamos a empezar con esta exposición. Sin duda también agradezco el ánimo siempre y la virtud de tolerancia, de cariño incluso de la doctora Julieta Haidar y sin duda la relación tan interesante que tenemos Ceci y yo en el sentido de compañeros, de compañeros académicos y de compañeros de la vida. Muchas gracias por la oportunidad para compartir estos trabajos y sin duda, pues vamos a empezar. Igual que como Ceci, dado que trabajamos con datos visuales, en mi caso datos sonoros y visuales a través de la cinematografía, pues es importante establecer que las imágenes que vamos a presentar aquí pues no son propias. Bien, me gustaría que iniciáramos con este esquema a partir del cual quisiera expresar cómo estoy concibiendo la investigación. Sin duda, la doctora Haidar ha planteado un panorama a grandes rasgos, pero también de manera muy específica en torno a las posibilidades de los estudios, tanto de la complejidad como de la transdisciplinariedad y de otras epistemologías de vanguardia. Específicamente, nosotros vamos a partir de la complejidad y la transdisciplinariedad ligadas al transfeminismo en un afán de revisar una de las películas cinematográficas más importantes en términos históricos, pero también en términos culturales que tiene México, que es El lugar sin límites. Nosotros partimos de dos dimensiones en concreto, que son las dimensiones biológicas y las dimensiones antropológicas del sujeto. Esta dimensión, sin duda, la dimensión biológica nos invita a recordar que como seres humanos tenemos una posibilidad de percepción. Percibimos formas, percibimos esquemas, y estas formas y estos esquemas, como nos recuerda Edgar Morin, como dice en la cita de abajo, se producen en una cultura. Y entonces la interacción, el diálogo recursivo entre la dimensión biológica viene con la dimensión antropológica a partir del espíritu. Y este espíritu es aquel que crea o que está ligado a la cultura, y entonces estas formas adquieren sentido en un proceso complejo. Y a partir de ello, yo quisiera problematizar un poco, pues justamente la presentación de La Manuela, un personaje que ha sido considerado por la literatura y los estudios cinematográficos como un hombre travestido. Sin embargo, nosotros planteamos la importancia de considerar a este personaje como la primera imagen de la transexualidad en el cine mexicano, y estamos hablando de una película de 1977. Entonces estamos en un momento histórico importante en el que venimos de procesos sociales, de procesos culturales, de higienización del país en México, y también venimos de representaciones de hombres travestidos, de hombres que regularmente aparecen justamente con peluca para ridiculizar algunas expresiones femeninas. Entonces quisiera compartirles una escena de El lugar sin límites. Ay, apreté el lugar equivocado. Permítanme, por favor. Quisiera compartirles esta escena de El lugar sin límites, a través de la cual es posible que nosotros reconozcamos algunos aspectos. Yo me había
No hay, no hay sonido, Daniel. No hay sonido. Hay que poner el sonido, no sé. Hay que poner el sonido a la hora de compartir. No sé cómo se pone. Sigue sin sonido. Me había hecho la promesa de no arreglar el vestido rojo, de no surcir. Así si no estuviera arreglado, el Pancho no iba a volver. Pero volvió. Mira lo que me hizo ese barbaján. Eso ya está muy pegado. ¿Tú crees? Es un hilacha. Yo creo que con los solanes se disimularía un poco. Yo no tengo hilo rojo. Infeliz. Hace más de un año que me lo rompió. Usted lo anduvo provocando, ¿no? Sí, me gustaba. ¿A poco crees que no? Un hombrón tan hombrote. De verdad yo creí que era bueno. Bruto, pero bueno. Con esas manotas. Si viene le va a pedir que baile. Poco, hombre. Para que después arme su desmadre como la otra vez. Si no fuera por don Alejo. Te digo, no es que sea miedosa, pero yo le vi la cara de quererme hacer quién sabe qué. Usted baile si se lo pide. Peor es que ahora sí le haga quién sabe qué. Jamás de los jamases. Yo no le bailo a ese bruto. Mira nomás. Yo esto lo hago para los amigos, para los caballeros. No para los pelados como ese que le apesta las patas. Yo no tengo hilo rojo. Mamá, yo quiero saber. Muy bien. Una disculpa por los ruidos, pero estaba en dos dispositivos. Ya apagué uno. Bueno, en esta escena nosotros vamos a hacer un análisis desde la complejidad y desde la transdimensionalidad. En primer lugar, quisiera destacar que desde el punto de vista de la percepción, desde el punto de vista del plano de lo biológico, ligado a lo antropológico y lo tecnológico, nosotros vamos a encontrar una clasificación general y después lo vamos a llevar a lo particular de imágenes. Y entonces quisiera concentrarme en los planos. Los planos son esta oportunidad que tenemos los receptores de observar el movimiento de las imágenes, pero al mismo tiempo de ver las formas. Es nuestro primer encuentro con el relato cinematográfico. Y entonces, de esta escena que acabamos de ver, yo quisiera destacar tres planos específicos. El primer plano, en el que la Manuela se sienta frente al espejo y a partir de ella nosotros podemos ver justamente de lo que hablaba Ceci en un principio, que era la materialidad corporal. Nosotros no vemos regularmente el rostro de la Manuela durante la escena. Sin embargo, sí en este momento se ocupa una estrategia cinematográfica muy específica para resaltar algunos rasgos. Nosotros podemos ver en la imagen cómo un hombre se pinta los labios. No es una mujer desde el punto de vista visual. Y eso, perdón, no sé si está bien el volumen. Daniel, sonido. Aumenta el sonido un poquito. Tu voz. Es que es todo, doctora. No me digan. Es que estaba mejor antes. Bueno, ok. Voy a hablar más fuerte, entonces, para que se escuche mejor. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor, doctora? Sí, ya. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, entonces decía que íbamos a retomar esta clasificación de los primeros planos, justamente esta del primerísimo plano. Lo que nos va a permitir es ver la materialidad corporal, es ver cómo la imagen nos permite ver un hombre que se pinta, un hombre sin peluca, y regularmente, bueno, siempre en la película nosotros vamos a ver a la Manuela de esta manera. Esta imagen o esta estrategia cinematográfica nos permite la intimidad. Entonces, en un plano sociocultural, nosotros nos acercamos a un personaje que a primera vista es ambiguo y que a primera vista en un plano ontopolítico podríamos decir que es provocador. Es provocador porque vemos a un hombre en los 70s pintarse los labios. Y en esta película, no les quiero adelantar demasiado, pero en esta película se da el primer beso también en lo que se consideró entre dos hombres. También tenemos un contraplano. El contraplano nos va a permitir ver una oposición. En la parte de abajo, en la imagen, como abre esta escena, nosotros encontramos a la Manuela con su hija, la japonesita. Si nosotros observamos, la japonesita nunca sale de la cama, la japonesita aparece su torso y aparece su busto, a diferencia de la Manuela, que no vemos en esta primera escena más que su espalda y un perfil. En este perfil, ella toma un vestido, es un vestido rojo que se vuelve simbólico y se vuelve metafórico en la película, que no vamos a analizar en este momento, pero la imagen nos permite ver una oposición. El discurso que nosotros escuchamos es una constante tensión entre la japonesita y la Manuela, porque mientras la Manuela hace afirmaciones en torno a la visita del Pancho, la japonesita en constante momento la está negando, está diciendo eso no es así, ya está muy roto, tú lo provocaste, etc. Y entonces eso hace que nosotros podamos observar justamente las construcciones visuales, pero también discursivas al mismo tiempo y de manera recursiva de lo que se considera como hombre o como mujer, justamente a partir de esta presentación o de esta imagen, de este contraplano. Al mismo tiempo, vemos una ruptura entre el género y vemos cómo se plantean la posibilidad solo de dos géneros en este primer momento. Finalmente tenemos un plano dorsal. Este plano dorsal es constante en esta escena. Nosotros vemos constantemente en esta escena a la Manuela de espaldas o de perfil. Solo, repito, vemos su rostro en un momento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos da una ambigüedad. No sabemos corporalmente qué hay. Y entonces, si nosotros vamos a la literatura de los planos, podemos comprender que el plano dorsal es empleado por la cinematografía justamente para señalar a las víctimas. El espectador está al acecho del personaje. Y la Manuela, en la narrativa de la película, precisamente es un personaje que está al acecho. Esta escena que les planteo el día de hoy es una escena que no es la primera, pero es una de las primeras escenas en las que nosotros escuchamos a la Manuela en un discurso refiriéndose a El Pancho. El Pancho es un personaje que sale del pueblo del Olivo y regresa después de un tiempo. La Manuela lo escucha y entonces empieza justamente este temor. Muy bien, entonces, a partir de estas imágenes, nosotros relacionamos la corposfera, como ya bien planteaba Ceci. Vemos nosotros cómo la corposfera masculina se significa a partir del Pancho. Y entonces escuchamos cuando la Manuela dice un hombrón tan hombrón. Y entonces vemos también cómo se construye una corposfera femenina cuando la japonesita, por ejemplo, dice, tú lo anduviste provocando. Entonces vemos cómo se construye una superioridad sobre una inferioridad donde la mujer provoca, donde el homosexual, entre comillas, provoca y donde el hombre reacciona justamente a esta provocación. Vemos pues en un primer momento cómo semiotizamos el mundo a partir justamente de estos planos, de estos contraplanos y de esta relación con el discurso en movimiento, es decir, de esta narración compleja que tenemos frente a nosotros. Vemos así
cómo justamente la corposfera transfemenina se cruza entre estas dos corposferas a partir no solamente de la ruptura que nosotros vemos frente a un espejo, sino sobre todo del discurso corporal y de la corporalidad del personaje y del discurso de los personajes. Es decir, la corporalidad del personaje de la Manuela es de temor. La corporalidad del personaje de la Manuela es de angustia. Todo el tiempo está angustiada. ¿Por qué? Porque la estamos acechando, la estamos siguiendo, la estamos buscando. ¿Para qué? Para saldar una deuda que tenemos desde hace mucho tiempo. Y entonces podemos observar cómo esta corposfera transfemenina puede ser construida solo y únicamente a partir, en este caso, de el cuerpo, pero no el cuerpo con límites específicos, sino con fronteras. ¿Cuáles son estas fronteras? Las fronteras que se tejen con el deseo, las fronteras que se tejen con la relación entre lo masculino y lo femenino, repito, en una época muy específica, que son los 70s, entrando ya a los 80s, cuando empezamos a brincar hacia una especie de modernidad en donde los roles son cuestionados en México, en donde los roles de lo femenino y lo masculino son cuestionados y que ya llevamos una tradición en Estados Unidos, en otros países, incluso en México, pero de manera muy limitada, del género. Y entonces observamos cómo justamente esta corposfera transfemenina se crea, se construye, se produce en la interacción entre lo semiótico, entre lo discursivo y entre las dimensiones que nos permite el cine. Es decir, entre esta posibilidad que tenemos de construir como seres vivos las formas, y vemos cómo se rompen estas formas a partir de la presentación de los cuerpos, pero también a partir de las relaciones espaciales entre los cuerpos, de las posiciones entre los cuerpos y de los sentidos que se tejen alrededor de cada una de estas acciones o cada una de estas presentaciones. Esto nos lleva a plantear que la construcción en el cine es, la construcción del sujeto transfemenino en el cine es ontopolítico porque cruza lo sociocultural, cruza los esquemas que tenemos y estos se rompen, repito, estos crean una crítica hacia el género. No sé si era la intención del director, pareciera que no, por la narrativa, que no es una historia del director, es una adaptación cinematográfica de una novela homónima. Sin embargo, sí podemos rastrear a partir justamente de la posición de la cámara hacia dónde nos lleva la narrativa. Finalmente, y para concluir esta presentación, quisiera decir, bueno, que ver es al mismo tiempo conocer. El cine es conocimiento, pero no es conocimiento nada más de una época o de procesos cinematográficos, sino que es conocimiento en sentido, como decía hace un momento la doctora, en sentido recursivo entre el sujeto y el objeto. Lo que está dentro está afuera y lo que está afuera está adentro. Las dimensiones biológicas, antropológicas, las dimensiones políticas nos atraviesan y están atravesados los personajes a partir de ello. La película no es un objeto, la película es este proceso en donde entramos en una interacción. Por lo tanto, ver es saber. El conocimiento no se queda en la producción del conocimiento, diría Edgar Morin, sino que se va hacia el saber, hacia los saberes, y por lo tanto es una manera de existir. Lo que nos presenta El lugar sin límites es una manera de existir de un personaje transfemenino en los 70s en México. Conocer es una práctica entonces semiótico-discursiva, y a partir del cine nosotros podemos comprobar, ver, discutir, pues sí, discutir, reflexionar en torno a las fronteras corporales que están ligadas con otras dimensiones. No nada más es el cuerpo, como ya bien Ceci decía hace un momento. Y finalmente, de manera muy concreta, la película de El lugar sin límites nos ayuda a cuestionar el género, y eso entonces provoca un debate, porque la película está en una constante tensión entre lo femenino, lo masculino y estas identidades que surgen, estas identidades que se hacen presentes, estas identidades que nos ayudan a conocer la transculturalidad de lo corporal, la transsemiosis de lo corporal, lo transdiscursivo de lo corporal.
Y pues con esto yo termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Dentro de las preguntas de los asistentes tenemos esta primera, que me parece que es para Julieta, pero sería pertinente para todos. Dice, cuando se ha trabajado con variables complejas, se descartan opciones que son como del orden de lo opuesto, de lo contrario, pero al mismo tiempo se aplanan en una tendencia o en un resultado promedio o medio. ¿Cómo sugieren ustedes tener en cuenta las autonomías sin ser reduccionista? A ver si quieren contestar. ¿Quién quiere ver? Bueno. Contestar, Cecilia y Daniela, a ver. Eso son los jóvenes, ¿no? Que contesten los... Es el momento de los jóvenes. Bueno, yo soy joven también, ¿eh? Con 76 años me considero joven, pero bueno. Seguro, seguro. Sí, ok. Pues yo creo desde el punto de vista cinematográfico y de la complejidad y la transdisciplinaridad que las autonomías no son absolutas, ¿no? Las autonomías se construyen en la interacción con el otro. Las autonomías son coautonomías y no sé si por ahí iba la pregunta, ¿no? Sin ser reduccionistas, pues por ejemplo las mujeres trans son consideradas justamente una autonomía, son consideradas justamente una identidad que pareciera que está acabada, que pareciera que está ya definida y tenemos que observarla de alguna manera. Y me parece que eso nos invita justamente la semiosis y nos invitan los discursos y sobre todo la articulación de ambos para cuestionar justamente esto que definimos como autonomía, que la autonomía remite, me parece a mí, a la individualidad. Y esto desde el punto de vista de la complejidad y de la transdisciplinariedad, pues no es posible. No sé si Cecilia también quieras acompañar la respuesta de cómo sugiere tener en cuenta las autonomías sin ser reduccionista, pues sobre todo a la hora de hacer estudios de semiótica de la complejidad. Bueno, creo que lo que acaba de aportar mi compañero Daniel es que realmente no entendí muy bien el planteamiento de la pregunta que realizan, pero por ejemplo yo en la cuestión de los pueblos ancestrales, pues precisamente a lo mejor pudiera ver la crítica justo en que a partir de estas epistemologías, pues otras precisamente, nos damos cuenta de elementos que se han venido romantizando en esas mismas pues, culturas, ¿no? Y entonces, precisamente nos aporta un panorama al respecto y una crítica justamente a partir de ello, de esa lucha de autonomía de los pueblos, en que no están ubicados de la misma manera o no están pensándose de la misma forma que nos pensamos nosotros. Entonces, pero no entiendo realmente muy bien el planteamiento de la pregunta que hacen, por eso no puedo aportar mucho al respecto. Sí, muy bien, Julieta, entonces de pronto, bueno, repito, dice, las oposiciones se descartan, como usted mencionó al inicio, pero al mismo tiempo se aplanan en una tendencia o en un resultado promedio, lo que según entiendo se refiere un poco pues a la complejidad, a las metodologías de la complejidad. Entonces dice la pregunta, ¿cómo sugiere usted tener en cuenta las autonomías sin ser reduccionista? Sí, porque ya contestaron, a ver, Blanca, ellos contestaron un poco. Lo que pasa es que cuando uno plantea la relación de la complejidad y de la recursividad, no entra en esas epistemologías, como comentaron los compañeros, los colegas Daniel y Cecilia, no entra en esas epistemologías la autonomía. O sea, no entiendo la pregunta, o sea, ¿autonomía de qué? O sea, en la relación recursiva en los sistemas complejos que van desde el mismo cuerpo hasta los sistemas complejos de las ciencias naturales, ciencias sociales, los sistemas culturales, el sistema de género, las semiosferas, todo eso, son relaciones pensadas desde la complejidad y transdisciplinaridad, en donde el sistema complejo no es el sistema funcional ni el sistema estructural.
Por lo tanto, la autonomía no, porque es en todo caso la lógica de la contradicción, que es muy difícil entender. Incluso cuando plantea João, que é brasileiro, eu também sou brasileira, João Queiroz, que é brasileiro, eu também sou brasileira, pero hablamos portuñol bien. Sí, cuando él plantea, por ejemplo, la cosa de conocimiento, yo creo que el proceso cognitivo en términos de la semiosis, en términos de la complejidad, es un proceso muy interesante lo que plantea Edgar Morin, porque el conocimiento es un proceso bastante complicado y complejo al mismo tiempo. Y eso está en relación a la semiótica, al discurso y a todos los procesos cognitivos. Y en ese sentido, la complejidad, la transdisciplinaridad, abre más que la autonomía, esa idea de la idea separada, sino que una idea de continuo, en bucle, por eso esa idea, en bucle, de ese dinamismo, de recursivo. Y el mismo pensamiento y el conocimiento es así, incluso en la complejidad, la transdisciplinaridad, cuando dialogamos con la decolonialidad, planteamos que no es Occidente que explica el proceso cognitivo. En todo caso, los procesos cognitivos no es solo la razón, João. Creo que está la emoción. Yo no oí bien todo. Es la razón, la emoción, lo mítico, lo mágico, todo en el conocimiento, ¿no? No es solo cartesiano, pero en fin, son cosas así que da para mucho, ¿no? Y otra pregunta que llegó para Daniel. Dice, ¿cuál es el papel metafórico del vestido rojo? Daniel, hola, hola. Sí, aquí estoy, doctora. Ay, es que no sé cómo contestar esta pregunta sin rojo. A ver. Spoilearles la película. Regularmente en los estudios literarios, porque esta película, repito, es una adaptación, el color rojo remite a la sangre. No quiero decirles mucho, vaya, la película está en YouTube, está libre en YouTube, la pueden ver, y por eso no quisiera contarles demasiado. Pero el vestido es metafórico, no solo el color rojo, el vestido rojo es metafórico, porque la Manuela se lo pone en un momento muy específico de la película y sucede algo muy concreto que tiene que ver con la sangre en la película. Entonces, lo que está planteando cuando saca el vestido es una prolepsis, es decir, es una... ¿cómo se llama? Es un aviso de lo que va a pasar en la película, ¿no? Esta escena es fundamental e incluso, perdón, el Pancho regresa en un camión rojo, en un camión enorme rojo, y hay una escena muy escalofriante, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista estético, preciosa, en donde se ve una dimensión entre la Manuela y el camión muy interesante, que yo les invitaría incluso a ver, pero nada más me quedaría con eso. No solamente es el color, es el vestido, en términos de lo femenino, que está en un cuerpo considerado como equivocado, ahí no debería de estar, y tiene que ver con la sangre. Y entonces por eso esta película tiene esta tensión entre lo que presenta y la narrativa, entre la imagen y el discurso. Hay una tensión constante en la película en ese sentido, y el vestido rojo, incluso si nosotros escuchamos, dice, yo no tengo hilo rojo. Y eso es lo que detona el movimiento de la Manuela. Y cuando habla de yo no tengo hilo rojo, nos remite, y si nosotros vemos, no lo mencioné hace un momento, pero si vemos la pared, si vemos después el burdel donde viven, nos remite a la pobreza, pero además nos remite a este tejido, ¿no? Yo no tengo hilo rojo, y la Manuela se esfuerza en conseguir un hilo rojo más adelante para tejer, para bordar, para coser este vestido, porque ese vestido se lo rasgó el Pancho que está regresando. Es decir, yo no tengo cómo surcir esta herida, yo no tengo cómo surcir este miedo, yo no tengo cómo surcir esta memoria, ¿no? Y alguna otra cosa que nosotros trabajamos tiene que ver, estos documentos audiovisuales, estas narrativas, forman parte de la memoria de las mujeres trans. México es el segundo país de transfeminicidios, entonces no es gratuito esta metáfora, ¿no? A nivel mundial, vaya, México es el segundo país, seguido de Brasil, justamente, y bueno, en Latinoamérica pues también es el segundo. Muchas gracias. No sé si respondí a la pregunta, pero no quiero contarles demasiado.
de las personas que están en la sala quisiera hacer otra pregunta? De pronto, Joao. Sí, eu gostaria de fazer comentário. Em meu português me compreende bem ou não? Ou é melhor em inglês? Em português está bem. Ok. Sí, una de las más importantes conquistas en los últimos 20 o 30 años en Cognitive Science está relacionado a algo que é considerado uma epistemologia e uma ontologia pós-cartesiana, que significa precisamente o que está relacionado diretamente a uma ideia que é a cognição, os processos mentais não podem ser ou não devem ser investigados não é uma boa ideia que nos concentremos em las atividades que estão perdona, eu creio que é melhor em inglês. But the basic idea is that we should look for different organization structures and principles of organization in terms of emotion, of culture, and materialities of technical artifacts and material technologies distributed around, not inside of my brain or not into my head, but distributed around in many different levels of descriptions. For example, considering our bodies in terms of something really important. I mean, in terms of an explanatory component, a primary explanatory component. So this is I would like just to point out that Cecilia's lectures and also Daniel are very aligned to this new trends in cognitive science, distributed cognitive science, trying to approach the body in terms of macro structure and of course in terms of in different levels of description, to consider what's happening when we are talking about mental processes and cognition in general. Sorry about my Portuñol, about my English also. Maybe we could go everything that you said. So, is there any other question for the presenter, Cecilia, Julieta, and Ben? Okay. I'm going to look for other questions in the WhatsApp and the Facebook, and they have been saludos desde Saltillo. Okay. A todos, says Laura allí. Says saludos cordiales from María Eugenia Flores. So, you are so popular, Miss Julieta. And finally, they say, what is the main difference between these semiotics of complexity and ecosemiotics? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre semiótica, ecosemiótica y esa semiótica de la complejidad que ustedes están proponiendo? Como la última pregunta que queda aquí. Lo que pasa es que cuando estamos colocando la relación de las epistemologías que colocamos, ¿no? Son 6, pero solo vamos a quedar en la complejidad, la transdisciplinaridad. Cuando colocamos la relación de la complejidad y de la transdisciplinaridad con la semiótica, queremos justamente colocar la necesidad de construir modelos operativos que avancem sobre los modelos estruturales y funcionales. En ese sentido, que lleguen a otras premisas. Por ejemplo, construir, por ejemplo, ¿qué es el conocimiento? Como João, por ejemplo, ¿qué es el conocimiento? Esa es una cosa, una entelequia terrible. ¿Qué es el conocimiento?
o los tipos de conocimiento. Entonces, en la complejidad, en la semiótica, cuando uno plantea semiótica y cognición, discurso y cognición, arte y cognición, por ejemplo, implicaría retomar, por ejemplo, no que Edgar Morin descubre el agua tibia, sino que yo creo que él plantea caminos que pueden ser convergentes. Nunca la complejidad, la transdisciplinaridad, y eso digo Cecilia y Daniel, no estamos en la posición de decir aquí están los meros, como dice en México, aquí estamos los buenos, no es así, no es esa posición. La posición es totalmente de diálogo, es una posición de convergencia, es una posición de retomar todo lo que se ha trabajado sobre el conocimiento, cognición, sobre el arte y cognición, sobre estética, en fin, sobre el sentido mismo. Porque, por ejemplo, además de la cognición, ¿qué es el sentido? El sentido es otra cosa que te escapa de la mano. Es polisémico. Cuando, por ejemplo, preguntan de la semiótica compleja, ¿qué hacemos, por ejemplo, en la semiótica de la complejidad que preguntaron en relación a las otras semióticas? La semiótica de la complejidad y la transdisciplinaridad dice, vamos a reconstruir qué es el sentido. El sentido no es un debate, el sentido no es solo el significado. Si pasamos, como decimos, plantear lo que es el sentido en todos los niveles que tiene el sentido, la polisemia de sentido en la producción semiótico-discursiva, vamos a ver que la definición de sentido puede llegar a 10 premisas. Eso es lo que pide la complejidad y la transdisciplinaridad, ¿no? Y de ahí viene la semiótica de la cultura, la ecosemiótica, la biosemiótica, todas las semióticas de ese campo que Humberto Eco, en 68, joven, planteó un campo muy interesante, en 68, Humberto Eco. Pero mucha agua corrió. Ya tenemos 42 años, o 43 años. El campo tiene que ser... No hay un trabajo, no hay trabajo en el campo, y eso a los jóvenes, dejamos a los jóvenes. Yo también soy joven, pero bueno, las edades son de varios tipos, pero bueno, ya también es complejo. Dejamos a los jóvenes para reconstruir ese campo, que ya ahora es un campo bastante amplio, y vamos a la semiótica digital, pues, definitivamente. Vamos en el mundo digital ahora, del cine digital, de todo lo digital que estamos en el momento. Pero el aporte de las epistemologías críticas es un diálogo, yo creo, fundamental para abrir caminos y continuar con los caminos. Y yo creo que es fundamental. En ese siglo XXI, y también con lo digital, ¿no? Y la polisemia, por ejemplo. Redefinir todas las categorías. ¿Qué es el sujeto semiótico? ¿Qué es el sentido? ¿Qué es, por ejemplo, el referente del signo? En fin, ¿qué es el cuerpo? Y el arte. El arte y la estética, todo se pide desde la complejidad y la transdisciplinaridad, todo se pide una redefinición, ¿no? Para ampliar. No decimos que todo se debe, como decía Cecilia y Daniel, nosotros tenemos una posición a partir de una posición ética frente a todas las otras tendencias, es una posición de respeto, en principio. Pero también una posición de diálogo, por supuesto, de diálogo. Excelente, doctora Aidar. Gracias. Sí, me un poco... Eu não gosto de inglês, pode falar em espanhol ou português. Ok. Ok. Muchísimas gracias, doctora Aidar. Bianca, Cecilia. Quería hablar un poquito solo. ¿Posso? Sí, tenemos 2 minutitos para que comente las... Eu creio que, em minha opinião, eu diria que se nós estamos tratando de uma semiótica da complexidade, então nós estamos tratando de sistemas de signos que são sistemas complexos. Isso tem um significado especial. Nós estamos tratando, portanto, de sistemas de signos cujas principais propriedades estão associadas ou estão diretamente relacionadas a propriedades exibidas por sistemas complexos. Então, nós estamos falando de ontologias hierárquicas multiníveis, e não de topologias unidimensionais, mas de hierarquias, de sistemas hierárquicos multiníveis. Nós estamos falando de processos que envolvem emergência de propriedades. E quando nós falamos de emergência de propriedades,
e também de auto-organização. Então, em sistemas auto-organizados, que significa não tutoriados, certas propriedades emergentes surgem apesar, e não por causa, apesar de certas antecipações e previsões. Então, assim, você não, é impossível prever em sistemas complexos certas ocorrências ou certos eventos, porque eles são ontologicamente, enfim, eles são a limites de modelagem que impedem que isso aconteça. Então, assim, tratar de sistemas semióticos como sistemas complexos significa aceitar uma série de princípios de organização e de propriedades que são típicas de sistemas que são auto-organizados, emergentes, que são bem caracterizados como ontologias multinível e coisas desse tipo. Eu tenho sempre... É uma boa ideia, nesse caso, fazer interdisciplinariedade para valer, assim, e conversar com quem está fazendo isso em vida artificial, em sistemas complexos que são em inteligência artificial, porque nesses ambientes você identifica muito rápido e imediatamente quais são esses princípios e como eles atuam nesses sistemas. Bom, eu tenho tentado fazer isso em diversos trabalhos de colaboração com pesquisadores de áreas muito distantes, né? Por exemplo, vida artificial. Era só um comentário. Muy interesante. Okay. Muchas gracias. Muchas